con tu familia. ¿Qué tal? ¿Bien? Gracias a Dios, bienvenidos. Bienvenidos todos, hermanos, qué bueno que podemos estar esta mañana reunidos. Ya a esta hora empieza el sol un poquito a pegar más fuerte que la mañana, pero aquí estamos todos juntos. Menos mal que no está toda la iglesia en pleno, porque el calor a esta hora es bien difícil. Pero qué bueno, hermanos, que podemos reunirnos todos y bendecir al Señor. Bienvenidos todos. Saludos de mi esposa, de Santiago, y yo creo que de muchos hermanos que se quisieron dar este puente y salir después de tantos meses de encierro. Y la libertad es lo mejor que tenemos, ¿verdad, Julio? Y más la libertad en Cristo. Hermanos, esta semana, como ustedes bien saben, lo anunciamos, falleció el pastor Hugo Ramírez. Para quienes no saben, el pastor Hugo Ramírez fue el pastor de esta congregación por casi 20 años. Enfermó en un proceso de enfermedad de varios años y bueno, ya está descansando en la paz del Señor. No queda sino darle gracias al Señor por su vida, por su entrega al ministerio. Muchos de ustedes le conocieron, fue su pastor durante todo este tiempo, así que no hay sino gratitud por este hombre y oración por su familia para fortaleza. No hay nada más doloroso que ver partir un ser querido, así sea cristiano, me imagino, así sea un hijo de Dios, es doloroso verlos partir, pero está descansando en la paz del Señor. Así que les invito para que en sus oraciones recuerden su familia y estemos orando por ellos. Amén. Bueno, el tiempo es muy corto, el tiempo en estos días con todo esto requerimientos de bioseguridad, tenemos que hacer las cosas muy rápidas. Así que sin más, meditemos en la palabra del Señor. ¿A cuánto les gusta meditar en la palabra? Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana por la paz que tú nos das, por el gozo y la fortaleza que tenemos en ti. Queremos abrir nuestro corazón esta mañana, Señor. Que nos hables, que exhortes, que traigas sanidad a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bienvenidos todos, hermanos. Nos unimos con los hermanos y amigos en esta transmisión por Facebook Live. Esperamos que el Señor sea exhortando y sanando nuestro corazón. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Escuche lo que dice. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros hasta los postreros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más,
pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Respondiendo, él dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Podríamos meditar esta mañana llamados al reino de Dios. Jesús viene hablando a sus discípulos y a todos sus oyentes, viene hablándoles que es el reino de los cielos. Y Jesús quiere que la gente entienda que es el reino de los cielos. Desde que se comienza el libro de Mateo, un libro para los judíos, ellos tienen una concepción de que es un reino, pero no tienen la convicción de que es el reino de Dios. Y Jesús desde los primeros capítulos está diciendo que es el reino. Lo primero que Jesús viene diciéndoles es que el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto tienen que arrepentirse. Que no es cualquier clase de reino, el reino de los cielos que se ha acercado. Y antes de ir a la cruz, ese fue también uno de sus propósitos, que entendieran que era el reino de los cielos. Y habla a través de muchas formas Jesús a sus discípulos. Una de las formas es a través de parábolas. Jesús buscaba muchas formas de dar a comunicar el mensaje del evangelio, pero aquí utiliza una parábola para que ellos entiendan que es el reino de los cielos. Y Jesús se las ilustra de la siguiente manera. Note que dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Qué es una parábola? Dos cosas que se comparan para buscar su semejanza. Entonces Jesús les dice lo que es el reino de los cielos comparado con un finquero, con alguien que tiene una granja y que está buscando trabajadores para que vayan a trabajar a esa granja. Y dice que en la mañana, muy temprano, fue a buscar trabajadores para que vinieran a su viña a trabajar. En Israel, el jornal comenzaba muy temprano. De 6 de la mañana a 6 de la tarde era la jornada laboral. Nosotros hoy en día queremos que la jornada laboral sea muy reducida en horas, pero muy bien paga en el jornal, en el dinero. Pues aquí la jornada laboral era una jornada bastante extensa. Algunos de ustedes han trabajado 10 y 12 horas diarias y saben lo agotador y lo arduo que es trabajar una jornada de 12 horas. Entonces Jesús fue a buscar el viñero, el trabajador de la viña, el finquero, fue a buscar trabajadores antes de las 6 de la mañana y convino con ellos un pago, convino que les iba a pagar un denario. Un denario equivale al sueldo, al jornal de trabajo de un día laboral. Un día de trabajo es equivalente a un denario. ¿En cuánto está el día laboral de hoy? ¿Cuánto paga una persona por contratar por un día? ¿Cuánto puede valer? ¿Cuánto? 50,000. 50,000 pesos es la jornada laboral que este finquero contrata por un denario, por 50,000 pesos al día para que trabajara. Pero dice
que los dejó trabajando, y a eso de la tercera hora son las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana va y busca más, y va a la plaza y ve que unos están desocupados y les dice: vengan ustedes también a mi viña y trabajen en mi viña y les pagaré lo justo. Luego dice que a la sexta hora fue y buscó más gente desocupada para que trabajaran en su viña, y vinieron. La sexta hora son las 12 del día. Pero luego, a la hora novena, a las 3 de la tarde, fue y buscó nuevamente gente desocupada para que viniera a su viña a trabajar. Y en la hora undécima, a las 5 de la tarde, va y busca a otros y les dice: ¿por qué están desocupados? Y ellos responden: porque nadie nos ha contratado. Y él les dice: vengan, trabajen en mi viña y les pagaré lo justo. Note que no dice que les pagaré un denario, sino que dice que les pagaré lo justo. Cuando llegan las 6 de la tarde, le dice a su mayordomo: págueles a todos, pero empiece por los últimos. No comienza por los que vinieron a las 6 de la mañana, sino por los que vinieron a las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas trabajaron los de las 5 de la tarde? 1 hora trabajaron. Comience por ellos y págueles un denario, págueles 50,000 pesos. Y así sucesivamente a los que vinieron a las 3, a las 12, a las 9 y a las 6 de la mañana. Y les pagó 50,000 pesos a todos por la jornada laboral de trabajo. Pero los que vinieron a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, eso es irracional. Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. ¿Cómo que yo tuve la carga del trabajo todo el día, el peso del trabajo, el sol sobre mi cuerpo, y me van a pagar un denario, 50,000 pesos, y a esos que vinieron a las 5 de la tarde, que trabajaron 1 hora, cuando ya todo estaba resuelto, ya todas las tareas estaban listas, y le pagan lo mismo que a mí? Desde la lógica de estos hombres, esto no tiene sentido, esto no tiene desproporción, eso se sale de la lógica. Y hacen el reclamo al patrón y le dicen: si nosotros estamos aquí desde bien temprano, ¿cómo pagan lo mismo? Entonces el patrón dice que les recrimina y dice: yo no les estoy tumbando, yo no les estoy dando en la cabeza, como decimos nosotros. Yo convine con ustedes un denario, y un denario les estoy pagando lo justo. Ahora, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Así como te trato a ti, trato a estos, y por eso a todos doy un pago igual. Entonces, de esta manera Jesús quiere dar a entender ¿qué es el reino de los cielos? A través de este padre de familia, a través de este padre que está buscando gente desocupada, gente que no tiene propósito, gente que no tiene sentido, gente marginada y gente rechazada, y va y busca en todas las horas del día sin descansar, va y busca para bendecirlos, para darles trabajo, para que lleven el sustento a su casa. ¿En qué se parece esto al Evangelio? ¿En qué se parece esto al Padre Celestial, que nos mira con misericordia y que todo el tiempo está buscando y llamando, como dice la palabra, que Él ha venido para dar su vida en rescate de muchos, de aquellos que están perdidos, de aquellos que están desocupados? Bien puede representar estos desocupados la gente que está en el mundo, la gente que no conoce de Dios, la gente que está cansada, que tiene sus manos vacías, que al pasar los años y los años no han tenido valor en sus días. La lógica de Dios es tan diferente a la lógica nuestra. Nosotros pensamos una cosa y pretendemos que Dios piense como yo pienso. Nosotros queremos deseos en nuestros corazones y muchas veces oramos, inclinamos la balanza y la mano de Dios, y queremos torcer la mano de Dios para que Dios haga nuestra voluntad, y no entendemos que Dios actúa completamente diferente. A la lógica humana,
este pago a estos jornaleros se sale de toda proporción. Es más, en nuestros días a nadie le van a pagar un jornal completo por trabajar una hora de trabajo. Si usted va a trabajar y a buscar trabajo, si no cumple la jornada laboral, olvídese que un patrón no va a tener este corazón para decirle: trabajaste 15, no trabajaste los 15 días, sino 3 días, te voy a pagar la semana completa. ¿Cierto que no? Que si usted trabaja unas horas le pagan. Y eso, a nuestra lógica, eso no tiene proporción. ¿Cómo este granjero nos va a pagar a todos por igual cuando unos trabajaron más que otros? Algunos de ustedes estarán pensando: sí, eso es cierto. ¿Cómo se va a pagar igual a quien trabajó 1 hora, lo mismo que a quien trabajó 12 horas? Pero la lógica de Dios es tan diferente. ¿Sabe cómo pensó Dios? Dios pensó con amor. Dios pensó con gracia y misericordia para todos. ¿Cómo pensó este padre granjero? Este padre granjero, padre de familia, dice ahí, pensó como un padre de familia. Pensó de la siguiente manera: todos estos hombres que están allá desocupados, sin hacer nada, sin sustento para su casa, sin el pan para sus hijos, necesitan lo digno y lo justo para llevar el alimento a su casa. Así que quien vino a las 6 de la mañana y trabajó las 12 horas es justo y merecedor de que lleve el sustento completo para sus hijos. Pero también pensó en aquellos que llegaron a las 5 de la tarde, que son padres de familia, que tienen hijos y que 1 hora de trabajo no les alcanzaba para llevar el sustento a sus hijos, sino que iban a poner a sus hijos y a su familia a sufrir. Así que ese padre mira a esos que vinieron y trabajaron 1 sola hora, ya cuando declinaba la jornada laboral, ya cuando todo se había hecho, pero les paga lo justo para que puedan llevar el sustento para sus hijos. ¿No le parece a usted aquí el mensaje del Evangelio? ¿No le parece a usted aquí la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Que Dios no nos ve por los méritos de cada uno, que Dios no nos ve porque aquel lleva 20 años en el Evangelio y este 10, y este lleva 1 año y este lleva 2 años. ¿Y cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve el Señor? Nos ve en la misma condición de hijo de Dios, a todos por igual. ¿Qué estaba enseñando esta parábola? Porque Jesús compara a esta finca, a este viñador, estos jornaleros, con el reino de los cielos. Porque así es el Evangelio. Precisamente el Evangelio del Señor es así. Dice que Él fue a buscar, y eso es lo que hizo el Señor con nosotros cuando estábamos desocupados. Cuando estábamos sin rumbo fijo, entonces Él nos llamó para darnos sentido, propósito y para darnos dignidad a nuestra vida. Eso es lo que hizo el Señor con usted. Cuando no había quien le contratara, cuando no había quien hiciera un pacto con usted, el Señor vino, el Señor nos buscó y dijo: tengo un jornal que pagarte, tengo algo que entregarte, tengo una vida eterna que darte. Y ese jornal que el Señor nos da es un jornal imperecedero. El jornal que recibimos es un jornal corruptible que al otro día se pierde, que al otro día no está. Es más, algunos lo que reciben de jornal, por no tener la bendición de Dios, han notado que el dinero se le va como agua entre las manos y que no le rinde y que con esto no alcanza para nada. Pero el jornal que el Señor nos ha dado es un jornal para la vida eterna, es un jornal para hacernos completos, es un jornal para darnos dignidad, valor y sentido a nuestra vida. Lo segundo que el Señor quería enseñar en esta parábola, y que muy seguramente es lo que nosotros debemos entender, es que el Señor nos ve a todos por igual, que su gracia y su misericordia alcanza para todos y es suficiente. Que si usted tiene
hijos, y algunos hijos son privilegiados para usted y son las ñañas para usted. Algunos son ñañas de sus papás, ¿verdad? Algunos fuimos ñañas de las mamás. Yo recuerdo que yo en mi adolescencia era la ñaña de mi mamá y sí tenía esos ciertos privilegios. Y sé que algunos de ustedes han sido ñañas de los papás, pero en el Evangelio de Dios no hay ñañas. En el Evangelio de Dios no hay privilegiados. En el Evangelio de Dios nadie es más especial que nadie. En el Evangelio del Señor nos mira a todos por igual. Y qué bienaventuranza es la que usted y yo podemos tener cuando nos acercamos al Señor en igualdad de condiciones que todo mundo. Que el mundo nos atropella, que el mundo nos estratifica, que el mundo nos pone en condiciones más bajas y que algunos están aporreados por la estratificación y cómo nos han rechazado, pero que en el reino de Dios y en el reino del Evangelio la mirada de Dios es tan profunda, es tan de amor, es tan de misericordia, que a todos nos ve en las mismas condiciones. En esos días escuchaba que alguien predicaba y alguien enseñaba, y lo que estaba haciendo sentir a la audiencia es que él estaba allí como portavoz de un mensaje de Dios que lo escogió a él por ser una persona tan especial y en una condición de ventaja por encima de todos, que Dios lo escogió. Cuando yo escuché esto, yo no veo el Evangelio de Dios reflejado en esto. Nadie es privilegiado. Usted no es privilegiado porque lleve 15, 10 o 20 años en el Evangelio. ¿Sabe quiénes son privilegiados en el Señor? Los que se rinden, los que se humillan de corazón, los que leen su palabra, los que le adoran, los que le sirven al Señor, los que rinden su corazón al Señor. Esos pueden tener la condición de ser hijos de Dios. Así que ahí cabemos todos, ahí cabe usted en la igualdad que el Señor le da. Somos iguales ante los ojos de Dios. Alguien me preguntó en una ocasión, estaba Garavito de moda. Ustedes saben quién es Garavito, ¿cierto? Garavito es quizás el hombre más odiado y más detestado en este país. Cuando lo capturaron, hubo muchos improperios contra este hombre porque asesinó y violó ¿cuántos niños? Como 300 niños. Muchos niños fueron víctimas de este sádico y psicópata. Pero cuando estaba en la cárcel, él se convirtió al Evangelio, él se convirtió al Señor. Y alguien entonces en esos días me dijo, yo no creo que ese hombre tenga el perdón de Dios. Yo no creo que ese hombre pueda ser salvo. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Que la lógica de Dios es como la nuestra, que ese hombre no tiene perdón de Dios, que ese hombre no tiene la misericordia de Dios sobre su vida. Que Dios piensa acaso como nosotros, que nosotros pensamos y nos deleitamos cuando vemos por Facebook y por internet estas imágenes de que cogen un ladrón y que lo ultrajan, que lo desnudan, que lo apalizan y que los matan, y muchos de nosotros podemos decir, muy bueno, ese es su merecido. ¿Usted cree que Dios piensa así? Yo no creo que Dios mire a ese pobre ladrón, a ese violador, a ese asesino. Dios no lo mira así como nosotros lo miramos. Dios lo mira con misericordia y Dios lo mira con perdón. Y aquel que malgastó su vida y toda la jornada de su vida lo malgastó en los vicios, en los deleites de la vida, en la mundanalidad, al final de sus días, quizás cuando ya llegue a viejo, llega a conocer el reino de Dios, llega a conocer el reino del Evangelio y recibe perdón y consolación del Señor. Un día vino una madre muy desesperada porque habían matado a su hijo en Medellín, y con mucha tristeza, y me decía,
que lo que más le dolía era que no sabía si su hijo era salvo. Si ese niño que creció en el Evangelio, que conoció de Dios, pero en un momento de su vida se descarrió y se perdió en los caminos de este mundo y le llega la muerte trágicamente asesinado, ¿sería salvo o no sería salvo? Pues esta mujer estaba muy angustiada y muy confundida. Cuando este joven fue asesinado, lo tomó una tía y comenzó a orar con él. Tuvo todavía un hálito de aliento y de vida, y él miraba la oración de su tía. Entonces la madre me decía: yo no sé si mi hijo fue salvo, yo no sé qué pasó con el alma de mi hijo, dónde está, porque él estaba descarriado, alejado, apartado de Dios, en una vida miserable. Yo no sé si mi hijo fue salvo. ¿Usted qué opina, pastor? Pregunta difícil, ¿verdad? No la podríamos responder a la luz humana, pero el Señor me trajo un chispazo a la cabeza y ahí mismo recordé la escena cuando Jesús estaba con los dos ladrones, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Dice la tradición, la Biblia no lo dice, que el uno se llamaba Dimas y que el otro se llamaba Gestas. Creamos que se llamaba así. Pero fueron los dos peores criminales del momento. No estaban allí por inocentes ni por joyas. A los peores criminales los crucificaban y eso era una vergüenza. Y morir crucificado al lado de malhechores y delincuentes, eso todavía era una vergüenza para la persona. Entonces recordé esa escena y recordé cómo el uno le dice al Señor: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y por ahí derecho nos bajas. Y el otro le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último momento, terminándose la jornada laboral, a las 5 de la tarde, cuando ya todo estaba hecho, cuando ya había malgastado su vida, cuando todo el tiempo había sido un asesino, mira a Dios y Dios le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Me acordé de esa historia, se la relaté y le dije: crea que él tuvo un momento de lucidez, un momento en el último instante de decirle al Señor: Señor, perdóname. Y la gracia de Dios y su misericordia tiene un alcance y una lógica que solamente es la lógica de Dios. Por eso Garavito malgastó su vida en el pecado, mató tantos niños, fue tan irresponsable. A la luz de nuestros ojos no solo merece que pague cadena perpetua, sino, como alguien decía, que lo piquen a pedacitos, que empiecen por las uñas, que vaya subiendo y que lo descuarticen. A la luz de nuestra lógica humana, eso era lo que merece este hombre, pero en la lógica de Dios está el perdón, está la gracia, está la misericordia. Y si malgastó todos sus días, si malgastó todos sus talentos, la justicia de Dios y la gracia de Dios le toma, le arropa y le bendice. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Eso es lo que hace la sangre de Cristo con nosotros. El Señor nos llamó, nos buscó, prestamos oídos y no oídos sordos a la palabra del Señor. Y ahora, por su gracia y por su misericordia, estamos dentro del reino y de la gracia y de la bendición de Dios. Por eso Jesús termina esa parábola diciendo: los primeros serán postreros y los postreros serán últimos. ¿Sabe por qué? Porque muchos, terminando su vida, porque muchos malgastaron su vida en el pecado, muchos se atropellaron en su vida, y aún ya en el último momento, o cuando ya su vida es un pábilo que humea una vela que ya está derretida, en el último momento se acercan al Señor. Entonces la gracia y la misericordia de Dios les dice: vengan, hijos, al seno y a la gracia del Padre Celestial. Los postreros serán primeros. ¿Y por qué los primeros serán postreros?
porque muchos no entrarán en el reino de los cielos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí definitivamente no vamos a entrar al reino de los cielos. Quizás habremos algunos. Quizás habremos algunas personas que el Señor nos llamó a las 6 de la mañana y son las 5 de la tarde y no hemos ajustado y no hemos hecho bien nuestra labor y nuestro trabajo y no nos hemos dedicado idóneamente para recibir el jornal que nos da el Padre. ¿Sabe cuál es la clave? La clave para recibir el jornal. La clave para recibir el jornal es perseverar. Note que aquí se presenta un jornal de 6 a 6, un jornal completo. Aquí la clave es perseverar en nuestra vida cristiana, es perseverar en el Señor, no convertirnos simplemente en cristianos de domingos. Hay cristianos que son cristianos de domingos, nada más, pero no tienen un altar de intimidad en su casa. No buscan a Dios de día y de noche. No ven las misericordias de Dios a cada día en sus vidas. La clave para el Evangelio es perseverar en la palabra del Señor, perseverar en el camino del Señor. El Señor lo que busca es hombres y mujeres que perseveren en el jornal de la vida. Donde vamos, donde estemos, que el Señor vaya con nosotros. Que toda la jornada completa de nuestra vida, de nuestro día, sea para el Señor. Haga pacto con Dios. Haga un pacto como el que hizo este finquero con estas personas. Voy a darles un denario. Haga pacto con el Señor. Haga pacto con el Señor para que al final de su jornada, para que al final de sus días, usted pueda decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque hizo las cosas con perseverancia. El reino de los cielos no es como el reino que nos pinta este mundo. El reino de los cielos es un reino de renuncia, es un reino de principios. Es un reino para vivir bajo la lógica de Dios y no bajo la lógica de este mundo. A eso nos invita el Señor, a entrar al reino, a su reino, al reino de gracia, de amor y de misericordia. A algunos nos cuesta entrar a ese reino, y algunos que llevan tantos años en el Evangelio, quizás al final el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y no solo ovejas, y no solamente creyentes, muchos pastores, muchos líderes, muchos profetas, muchos misioneros, muchos apóstoles, muchos llamados primeros serán los postreros. Quizás no van a entrar. Preocúpese usted por ser un buen jornalero. Entre a la finca del Señor, entre a la gracia del Señor, entre a las labores de un granjero, entre a las labores que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios se somete a la palabra. Un hijo de Dios es idóneo con el Evangelio. Un hijo de Dios toma en serio el rótulo de cristiano. Tome bien el jornal que el Señor le ha dado, la jornada para que usted la realice. Tómese en serio el nombre de cristiano en este tiempo. ¿Sabe la gente por qué no nos cree? Porque somos malos jornaleros, porque somos malos estudiantes, porque somos malos trabajadores, porque nos recomiendan en un trabajo y quedamos mal. Les digo honestamente, a mí cada rato me llaman y me dicen: pastor, ¿usted tiene a alguien que me recomiende para trabajar? Hermano, ¿cómo me cuesta recomendar? Porque a quienes he recomendado han sido un desastre. Tome bien el nombre del Señor, tome bien el Evangelio, quede bien donde vaya, hable bien donde vaya, sea un trabajador bien de la finca del Señor, y usted va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor les dio a entender. El reino de los cielos no es cualquier cosa.
El reino de los cielos es la gracia y la misericordia, el amor para gente arrepentida que persevera en la gloria de Cristo. Colóquese de pie un momento, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, oh Dios del cielo, por tu gracia y por tu misericordia. Esta mañana, Señor, a través de esta parábola de este granjero, vemos tu amor, tu gracia y tu misericordia. Cómo sales a buscar, cómo nos llamaste, cómo en todo tiempo estás operando, cómo eres un Dios justo, un Dios de amor y de misericordia. Recordamos que un día estábamos perdidos, tan desocupados en este mundo, tan llenos de desamor, que entonces nos encontraste y nos reinventaste, nos hiciste de nuevo, nos diste un nuevo corazón y nos ocupaste en las cosas del Padre. Señor, gracias porque nadie nos dio valor como tú nos das. Nuestra vida se estaba acabando, se estaba agotando, pero nos encontraste en la última hora, en el último minuto, cuando estaba tan perdido, cuando quizás alguien quería quitarse la vida y ya no había esperanza. En ese momento llegó tu gracia y tu misericordia y tu amor. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser perseverantes, a trabajar en la viña como hijos y siervos, en condición de hijos, en condición de gente lavada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Te honramos y te bendecimos en esta hora, Señor.